bendecidos con el ministerio de alabanza, edificados los unos a los otros, y la palabra de Dios en nuestros corazones nos bendice. Entonces, cuando llegamos a la casa de Dios, llegamos con alegría y con la expectativa de decirle: Dios, aquí estoy para que tú me hables, aquí estoy para que tú me uses, aquí estoy para que tú me transformes, aquí estoy para obedecerte. No nos quedemos en el Señor, háblame, porque a veces nos quedamos, yo quiero que el Señor me hable, y después que me habla, no hago nada con lo que me dice. No, que el Señor nos hable y nosotros podamos obedecer su palabra. Estamos contentos con esta mañana y saludamos a las personas que están conectadas. Oramos por aquellos que no han podido venir, por aquellos que están enfermos, aquellos que están trabajando. Hay hermanos que, por ejemplo, a veces le pasa a Alfredo, a Josué y a Samuel, que viven allá en el oeste, y ese tráfico, o les cierran las vías por la construcción del metro y todo esto. ¿Quién más vive por el oeste? ¿O estos son nuestros únicos residentes del oeste? Mira. Sí, la hermana Esperanza y José muchas veces están en Arraiján. Seguimos orando uno por otros. En esta mañana se habrán dado cuenta que durante todo el mes de julio he estado predicando yo en una miniserie, se puede decir, de mensajes en el profeta Isaías. Y hoy vamos a ir al libro del profeta Isaías y vamos a ir al capítulo 61, en un texto que es bastante conocido por diferentes razones. Y yo les voy a invitar a que pongan ahí una marquita, un papelito o algo, Isaías 61, y pongan ahí su marca. Yo no sé, los que todavía usan y tienen de esto también, si tienen papel. Pero les quiero invitar que vayamos a un pasaje paralelo de Isaías 61 al Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, y vamos a ir al verso 16. Cuando nosotros hablamos acerca de la obra de Jesús, uno pudiera decir, Erika, se sobreentiende ya que nosotros somos cristianos, somos creyentes y buscamos a Dios y servimos a Dios y Él es el motivo de nuestra vida. Sin embargo, es interesante descubrir a través de múltiples estudios y de conversaciones que hay muchas personas que se dicen cristianos y que dicen amar al Señor, que no conocen o que no entienden el alcance, el propósito, el motivo de la obra de Jesús. Y hay algunos movimientos en la actualidad, no son nuevos. Si algo nosotros debemos recordar es que los seres humanos no somos muy originales. Entonces con el tiempo repetimos eso. En las mujeres sabemos que en la moda cada cierto tiempo nos volvemos a poner la ropa de los 70, después la de los 80, y decimos que es la nueva moda. Y otra vez con los pantalones de basta de elefante, pero si eso lo usábamos en el 70. Que ahora los aretes son de los 50, y así, ¿no? Las modas repiten, las filosofías repiten, algunas cosas cambian de nombre, pero realmente el énfasis o el fundamento es el mismo. Hay algunos movimientos de tipo social que se están dando, probablemente la última década, que se han estado esparciendo por movimiento cultural y social en diferentes países. Y que uno de los problemas de la iglesia en general, no estoy hablando ni de esta ni una en particular, en general, es que a veces la iglesia olvida quién soy, qué hago aquí, para dónde voy, para qué me salvó el Señor, qué significa que el Señor me haya salvado. Y entonces la iglesia se envuelve en todo tipo de movimientos también culturales, como que asumiendo es que esto le corresponde a la iglesia. Cuando son movimientos culturales que
que suenan bonito, entonces la iglesia comienza a decir, pero es que eso nos toca a nosotros. Cosas como ¿qué me refiero? Me refiero a situaciones como movimientos que tienen que ver con el cambio climático. Entonces hay un gran movimiento de cambio climático, la ecología, hay que cuidar la tierra y se levantan como grandes movimientos de susto. Yo no sé cuántos han vivido el calor que hemos vivido estos días, que ha sido impresionante. A veces yo siento que me voy a ir como condorito así para atrás, plop, del calor. Y se levanta movimiento en el mundo, el clima y todo, y de repente la iglesia siente como que, no, pero es que eso, nosotros tenemos que encargarnos de eso. Nosotros tenemos, y de repente comienza a ver la iglesia como que esta es la razón nuestra de ser iglesia. Cuidar la tierra, cuidar el ambiente, cuidar los árboles, cuidar los perritos y hacer fundaciones para esto y fundaciones. Y de repente nos vemos enredados en esas cosas. Hay movimientos como los movimientos de críticos, buscando yo a veces sueno bien ridícula, pero ustedes disculpen, es que se me acuerda el nombre en inglés y no me acuerdo el nombre en español, de estos asuntos de la raza, que tienen que ver con que hay que erradicar el racismo y la discriminación, y se forman grandes movimientos, y en estos años pasados, grandes movimientos de que las vidas negras importan, y había que... se le puso una carga de culpa a la gente blanca que tenía que pedirle perdón a la gente negra por haberla esclavizado, y nosotros nos reímos porque nosotros no lo vivimos mucho y porque gracias a Dios Panamá es un crisol de razas, ¿sí? Aquí tenemos todas las graduaciones de color, así. Pasamos así, aquí hay chocolates amarillos, verdes, así. Así vamos pasando, y es Panamá, esto es como una muestra de lo que es Panamá. Pero hubo momentos en que iglesias en Estados Unidos, sus pastores se pusieron de rodillas, pastores blancos, de rodillas frente a la congregación, pidiéndole perdón a los hermanos negros por la historia de racismo del país. Entonces uno dice, ¿what? Y así hay movimientos en los que la iglesia, aparecen movimientos, y la iglesia siente, dice, movimiento de la justicia social. Entonces se habla de que hay que ser justos y hay que hacer justicia social, no discriminar al pobre, hay que levantar escuelas, hospitales, y todas esas son cosas que suenan bien, pero que cuando la iglesia pierde el sentido de quién es y qué significa la obra de Jesús y a qué se refiere, hacia dónde apunta la obra de Cristo, nosotros podemos estar enredados en un montón de filosofías, de actividades o de maneras de pensar que nos alejan del foco principal que está puesto en Dios por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vamos al profeta Isaías y vamos al capítulo 61, que lo vamos a ver ahorita, pero les dije que vayamos primero a Lucas 4, es porque lo que quiero es tratar de que recordemos que el objetivo de la iglesia siempre tiene que estar puesto en la voluntad de Dios y en quién es Jesús y a qué vino Jesús. Jesús es el centro de la narrativa bíblica, de Génesis a Apocalipsis. Todo apunta a Cristo. Entonces decimos, sí, pero Cristo habló de los pobres y habló de esto y habló de lo otro. Y todo el Antiguo Testamento encontramos leyes que tienen que ver con lo social. Todo eso es cierto, pero vamos a ver cuál es el orden y a qué llamó el Señor a la iglesia, a qué vino Jesús. Cuando el Señor se levanta en Lucas 4, si ustedes ven el contexto, Jesús había pasado de ser bautizado por Juan el Bautista, había sido llevado por el Espíritu a ser tentado por el diablo. Él fue a ayunar 40 días y fue tentado por el diablo. Y luego de esos 40 días de ayuno, él ya se levanta y regresa a la tierra donde él había crecido, era su lugar de crianza, que era Nazaret. Y aquí es donde nos ubicamos, cuando él regresa a Nazaret,
y era un día sábado, un día de reposo, en donde la gente se reunía en la sinagoga para estudiar la Biblia y se abría el rollo. Era como que decir, bueno, llegamos aquí y abrimos la Biblia. Ellos se reunían cada sábado en la sinagoga y no tenían los libros de esta manera, sino que eran pergaminos. Y eran pergaminos enrollados, grandísimos, algunos eran grandísimos. Y había de más de 1 metro, imagínense, y se desenrollaba, se abría el rollo en la porción que correspondía para ese estudio de ese sábado, y alguno de los presentes, usualmente alguno de los rabinos, de los maestros, leía la porción y se sentaba a debatir o a discutir la porción que se había leído. Entonces, ese es el contexto en el que el Señor llega a la sinagoga el sábado y se levantó a leer. Y leemos en el 16 hasta el 22 lo que el Señor leyó. Vino a Nazaret, donde se había criado, y un día de sábado entró en la sinagoga, según su costumbre, y se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Él desenrolló el volumen y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ungió para predicar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar liberación a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar un año favorable del Señor. Luego, enrollando el volumen, lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. El Señor él abre el rollo y la porción que él está citando es precisamente la porción que vamos a ver hoy en Isaías. Yo puedo. 61 del 1 al 3. Y si nosotros leemos, vamos a ir a Isaías 61. Lo tengo el texto ahí, pero quiero ponerlos a buscar en su Biblia o en su teléfono. En Isaías 61, fíjense lo que dice el profeta. El profeta dice: el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová para llevar buenas nuevas a los pobres, para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé diadema en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu abatido, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es exactamente el mismo texto escrito 700 años antes de que Jesús lo leyera en Lucas. Muchas de las profecías de Isaías fueron profecías mesiánicas. ¿Qué quiere decir? Que hablaban y apuntaban y anunciaban al Mesías, al ungido, aquel que vendría de parte de Dios para cumplir la obra de redención que Dios había prometido desde el libro de Génesis, para erradicar el pecado del ser humano, para salvar a la gente y que la gente pudiera, por medio de ese Mesías, llegar a Dios y tener comunión con Dios y relacionarse con Él y ser salvos de sus pecados. De 700 años antes, Isaías escribe esta profecía. 700 años después se levanta el Señor Jesús, lee el rollo, corresponde esta profecía, y Él se sienta y Él les dice: hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. Se estaba inaugurando con la venida del Señor el tiempo favorable de Dios. Y cuando nosotros pensemos, ¿por qué estoy en la iglesia?
Algunos adolescentes estarán pensando por ahí, ¿por qué me traen? O algunos adultos estarán pensando por ahí, ¿por qué me traen? No sé. Pero cuando pensemos, ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué estoy aquí? Hay que cambiar la oración y decir, bueno, ¿por qué vino Jesús? ¿De qué se trata? Se trata de que en Isaías 61:3, del 1 al 3, nosotros podemos encontrar 3 movimientos en la narración que apuntan a la obra de Jesús. Y es lo que vamos a ver hoy. Número 1, el primer movimiento es la unción del Espíritu Santo. En este texto de Isaías 61, fíjense lo que escribe el profeta. Él dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Un breve paréntesis, en esta primera frase nosotros encontramos la Trinidad de Dios manifestada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. El Espíritu de Jehová el Padre está sobre mí. Ese sobre mí, algunos pensarán, y algunos eruditos o comentaristas dicen, bueno, pero es que Isaías estaba hablando de sí mismo. No. En todo el libro de Isaías usted no va a encontrar a Isaías hablando de sí mismo como ungido o como el ungido de Dios. Siempre que se habla del ungido de Dios, se habla acerca del Mesías, con alguna excepción en el capítulo 45 que habla acerca de Ciro. Pero cuando Isaías está profetizando que el Mesías iba a decir, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Ahora, cuando uno dice me ha ungido el Señor, ¿qué significa? La unción en el Antiguo Testamento, luego nosotros leemos les ha tocado algunas veces, y es algo que queremos hacer con mucha frecuencia o más frecuencia, que llamamos a los enfermos para orar por los enfermos, como dice Santiago, y dice, el que esté enfermo, que lo llamen y que sean ungido con aceite. ¿Sí? En el aceite no es un amuleto, el aceite no hay poder, ¿sí? El aceite representa el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento a una persona se le llamaba para un ministerio, para un servicio a Dios, había un momento de consagración. La unción significaba esta persona está siendo consagrada. O sea, los sacerdotes, por ejemplo, se les ponía aceite, se les ungía con aceite. Ungía significa, ungir es como derramar, esa es la acción de derramar aceite. Y se les ponía en diferentes lugares simbolizando el servicio a Dios. Entonces, cuando alguien era llamado, usted va a encontrar, por ejemplo, que los reyes eran ungidos. Esto representaba que esta persona estaba siendo separada, consagrada para Dios. Y cuando se habla del Señor, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Quiere decir que Dios en la eternidad señaló la consagración del Hijo. Eso está en el Salmo 2, por ejemplo. La consagración del Hijo para decir, este es el que va a salvar al mundo. Él es el que va a morir por los pecados de la humanidad. Él es el que va a restaurar lo que se ha perdido. Él es el que va a tener el poder para derrotar la muerte. Él es el que va a morir en lugar de los demás. Él es el que va a resucitar. Y Él es el que va a regresar un día. Entonces, la obra de Jesús está sellada con la autoridad de Dios. Por eso es tan importante, una de las preguntas que se le hace a las personas hoy día, ¿quién tú crees que es Jesús? ¿O que fue Jesús? ¿Un gran profeta? ¿Un gran maestro?
Y hay muchos que te dicen, bueno, él está al mismo nivel que Buda, al mismo nivel que Mahoma, al mismo nivel que el de la cientología, que Ron Hubbard, está al mismo nivel grandes maestros de Gandhi, al mismo nivel que la Madre Teresa, al mismo nivel, y comienzan a decirte, es uno más de esos grandes maestros. El pensar así aleja a la persona de la obra de Jesús en su vida. Nunca pienses que Jesús es uno más al cual se le puede pedir o del cual se puede aprender algo. Jesús no es uno más, Jesús es Dios, el unigénito Hijo de Dios, el Redentor de la humanidad, el único que pudo venir como sustituto de nuestros pecados para morir por nuestros pecados. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el que es, el que era y el que ha de venir. El único que tiene un nombre sobre todos los nombres que le ha sido dado para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es Señor. Amén. Él es Jesús. No es uno más, no es un profeta más, no es un maestro más. Por eso cuando dice el libro a los Hebreos, nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor abrió el camino para que podamos acercarnos confiadamente delante de la presencia de Dios. La obra de Jesús, desde el punto de vista de lo divino y de lo humano, nace con la autoridad que le da Dios para ser el Mesías. Sobre mí dice, porque me ha ungido. Primer movimiento, la unción de Dios. Las buenas nuevas, lo que venía a anunciar, estaba fundamentado, la obra de Jesús está fundamentada en la autoridad que Él tiene. Cuando nosotros nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, y tiene Juan una visión de Jesús y comienza a describir cómo se presenta Jesús delante de él. Nosotros recordemos una cosa. La última vez que Juan, estoy hablando del apóstol Juan y los 12 apóstoles, habían visto a Jesús, las dos ultimitas veces que lo habían visto comiendo con ellos en la última cena, con su túnica, como ellos se vestían. Luego lo habían visto colgado de una cruz, maltratado, su cuerpo desbaratado, lo habían visto humillado hasta lo máximo, lo habían visto muerto. Después lo habían visto resucitado, habían visto que era Él, que podía hacer milagros con su cuerpo que no le habían visto hacer antes de su resurrección. Y luego lo ven que Él, así yo me imagino que con su túnica, yo soy así, tengo imaginación, a veces demasiada. Así con su túnica, yo me lo imagino que así subió al cielo. Ascendió al cielo, porque dice que comenzó a ascender al cielo sobre una nube. Y los discípulos y los que estaban allí lo miraban como quien dice, ¿ya te vas? ¿Cómo es posible? Y los ángeles le dijeron, varones galileos, ¿qué están mirando? Ese mismo Jesús que fue llevado al cielo, descenderá, vendrá otra vez en una nube. Y esa era la última imagen que ellos habían tenido de Jesús. Cuando Juan en el Apocalipsis tiene una visión de Jesús, se le presenta un Jesús diferente en cuanto a la imagen que está presentando, en cuanto a lo que refleja. Él dice que yo estuve en el Espíritu, estoy en el verso 10 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice, en el Espíritu el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Y dice Juan en el verso 12, y me volví para ver la voz, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre.
había vuelto a ver a Jesús. Estaba viendo a Jesús otra vez, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, ceñido el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Imagínense tener ese cambio en la visión de cómo él había visto a Jesús y cómo lo ve ahora. Sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando uno piensa en la expresión estruendo de muchas aguas, imagínese el sonido de una catarata multiplicado quién sabe a cuánto, y así como rugiendo. Entonces, imagínense la impresión de Juan, que dice que tenía en su mano derecha 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús, el vencedor, el poderoso. Entonces, cuando nosotros entendemos que este es Jesús, el poderoso, el primero y el último, eso significa el alfa y la omega. Alfa, primera letra del abecedario griego, omega, la última letra. Es como si dijéramos en español la A y la Z, ¿sí? Quiere decir que lo abarco todo. El primero y el último, lo abarco todo, ¿sí? El único. Entonces, cuando Isaías profetiza y dice en el primer movimiento acerca de la obra de Jesús, será la obra de Jesús una obra sustentada por la unción del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios es todopoderoso. Jesús es todopoderoso. No hay nada que se escape al poder y a la magnificencia de Jesús. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son mis límites? Todos, muchos son mis límites. Muchos son tus límites. En la casa, en la cocina, si yo quiero algo de la gaveta de arriba, yo tengo 3 opciones. Mirar quién está por ahí para que me la alcance, sacar la escalerita y subirme, o buscar uno de estas tenazas largas que uno usa para cocinar y comenzar así. Y a veces estoy así para ver si cae algo, si viene una lata y viene rodando y la puedo agarrar. Porque yo tengo la limitación del tamaño, del espacio, de la movilidad, del etcétera, etcétera. Tenemos limitaciones. ¿Cuáles son tus limitaciones? Pues ninguna de tus limitaciones la tiene el Señor. El fundamento de la obra del Señor y de la obra de Jesús, y quién es Jesús, es que nosotros podamos entender que Él no solamente es Dios que está de vez en cuando para que cuando yo necesite, sino que nosotros entendamos que Jesús es poderoso siempre, en todo, sin limitaciones. Él está cuidando de ti porque puede hacerlo y porque te ama. Ahora, hay un segundo movimiento. El segundo movimiento es, el Señor vino y nos presenta con 7 infinitivos a qué vino en ese texto. ¿A qué vino? ¿Por qué vino el Señor? Fíjense que hay algo interesante. Aquí el profeta nos presenta una visión doble de la obra de Jesús, porque él dice, vino para dar buenas nuevas, y luego dice, y para el día de venganza. Cuando el Señor Jesús cita, lee en Lucas, Jesús no cita el día de venganza, porque el día de venganza es al final, es lo que falta en la segunda venida, lo que hemos estado hablando, que nos queda pendiente una prédica sobre la segunda venida, que es la segunda venida. Pero Él nos da 7 infinitivos, 7 razones o 7 acciones que el Señor Jesús
vino a ser y que propicia para todo aquel que en él cree. Fíjense lo que dice el texto. Número 1, para traer buenas nuevas a los afligidos. La palabra evangelio, nosotros decimos prediquen el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Entonces, ahora nos encontramos en el elevador y decíamos, ya no vamos a ver más noticias porque lo que está pasando en el mundo es terrible. Y cada cosa es peor y cada cosa es peor y uno siente que esto qué va a ser, cómo uno puede manejar y a muchas personas les genera mucha ansiedad, dependiendo de lo cercano que esté el problema o la tragedia o la situación. Esas son malas noticias. Nosotros debemos aprender y recordar, el Señor no vino a nuestras vidas para traer malas noticias. Él vino para traer buenas nuevas. Y dice, Él vino a traer buenas nuevas de salvación. ¿A quién? A los afligidos. La palabra aflicción es una palabra con la que todos nos podemos identificar. Y pensamos en aflicción cuando tenemos un problema. Pero la aflicción comienza desde el punto de vista espiritual. La persona más afligida es la persona que no tiene una relación personal con el Señor. Porque el pecado de la persona sin Dios, que no le ha entregado su vida a Cristo, el pecado no genera aflicción. Pensamos que la aflicción es solo tener el problema. La aflicción comienza con estar separado de Dios. Entonces, la primera buena nueva que trae el Evangelio, que trae la venida de Jesús en nuestras vidas, es que Él ha venido a decirnos que Él vino a salvarnos de nuestros pecados y a restaurar nuestra vida espiritual. Si nosotros estamos mal espiritualmente, yo no sé cuántas veces yo tengo que repetir esto para mí, para entenderlo yo. Erika, si no estás bien espiritualmente, no vas a estar bien emocionalmente nunca, nunca. Porque el fundamento de nuestras emociones, de nuestra salud física, de nuestra manera de pensar, es estar bien espiritualmente. Dice, bueno, si estás bien espiritualmente, ¿no vas a tener problemas emocionales? No he dicho eso. Si estás bien espiritualmente, no te vas a enfermar físicamente. Yo no he dicho eso. Lo que hace la diferencia es que cuando uno está en Dios y uno ha entendido la buena nueva que ha venido a traer Jesús a nuestras vidas, ya no miramos el problema físico como una sentencia de muerte, ya no miramos el problema emocional como algo sin solución, ya no miramos nuestras historias de vida como una historia que no tiene para dónde ir, sino que entendemos que ha llegado a nuestra vida buena noticia de parte de Dios. Ha llegado a nuestra vida la posibilidad de tener una relación de paz con Dios y estar en paz con Dios. Y vamos a tener problemas, pero tenemos paz. Tenemos paz. Hablaba con una persona que está esperando un diagnóstico y le decía, ¿y cómo te sientes? Me dice, bueno, Dios está al control, tengo paz. ¿Cómo uno puede decir eso? ¿Cómo hay personas que dicen conocer al Señor y que dicen conocer? Yo no niego que conozcan al Señor, que conozcan la palabra, pero no han entendido el significado de la buena nueva para los afligidos. Y ante cada situación de vida y siguen en sus problemas y tú les hablas y te dicen, no, es que nada cambia, es que yo no sé es que yo no tengo esperanza, es que yo no sé esto para dónde va, es que esta situación, es que yo quiero que Dios haga esto y Dios no lo hace. Y a veces yo me quedo así. Digo, ¿qué será? ¿Qué será? A veces sale uno así de una prédica maravillosa. Y me ha pasado un montón de veces que hay unas prédicas y uno dice, ay, estuvo buena, la palabra fue directa, el Señor fue bueno con la... Y me escriben o me hablan y me llaman por teléfono y me dicen, ay, pastor, es que usted no sabe que... Estuvo buena la prédica, me dicen, pero usted no sabe que es que yo le hablo a Dios y Él no me escucha y es que yo tengo miedo y es que yo no sé. Yo digo, pero ¿y qué pasó?
Es que nosotros no aprendemos a someter nuestra voluntad a Dios, a rendir nuestro espíritu a Dios y decirle, Señor, enséñame lo que significa vivir en la esperanza de la buena noticia de que ahora tú estás conmigo y que aunque la aflicción siga, ya no tengo una sentencia en contra porque tú eres mi Dios. Para traer buenas nuevas a los afligidos. Dice, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Aquí hay una acción, como lo presenta, hay una acción personal, que es muy, muy específica y es muy personal. Fíjense que la acción de vendar tiene que ver con acercarme a alguien que está herido, y que hay que limpiar esas heridas, hay que desinfectarlas y hay que vendarlas. La venda representa o simboliza restauración y sanidad. Hay ocasiones en que nosotros vamos al Señor y venimos yo no sé cuántos de ustedes pueden decir, hemos venido de una vida sin Dios que ha ocasionado en nosotros todo tipo de cicatrices, de heridas abiertas, de heridas que parecía que ya estaban cerradas y cuando hago así otra vez se están comenzando a abrir. Y uno dice, yo llegué así al Señor y el Señor me encontró en esta condición. ¿Cómo es posible que el Señor permita que yo siga viviendo? No, el Señor no permite que tú sigas viviendo con tus heridas del pasado sin sanar. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. El proceso de sanidad en Dios, en todos los ámbitos, a veces la sanidad que Dios opera en tu vida es automática, inmediata, en cualquier cosa. Yo he conocido personas que han sido adictos a sustancias, que han sido adictos al alcohol y que han tenido problemas, estas cosas serias, y el Señor, en un minuto, el Señor les sana la adicción. He conocido personas enfermas con enfermedades, diagnósticos de enfermedades terminales, a las que Dios las ha sanado inmediatamente. Y van al médico al día siguiente y le dicen, no tienes nada. He conocido personas que han llegado al Señor cargando traumas de su infancia terribles. Terribles, porque cuando vienen y tienen una historia de abuso, de violación, de ocultismo, de estar metidos en cosas de satanismo, de estar metidos en relaciones enfermizas, vienen con un historial que uno dice, wow, más bien cómo está vivo, cómo ha podido sobrevivir. Y llegan al Señor y el Señor sana esas heridas así. Pero hay otra forma en que Dios sana. Hay otra manera que no es automática, sino que es un proceso en el tiempo. Dios en su soberanía, eso lo veíamos en prédicas pasadas, en su soberanía, en su providencia, Dios escoge la forma en que va a sanarte, en que va a vendarte. Él escoge algunas veces hacerlo automáticamente. Y hay ocasiones en las que no, en las que toma un proceso y que llegamos al Señor y decimos, Señor sabe que estamos quebrantados en nuestro corazón por las diferentes razones. Y nos agarra el Señor, y como a la ovejita, ¿no? Y nos limpia la herida y nos pone una venda. Y nos acompaña y nos revisa. Y cuando es el tiempo de la curación, vuelve a abrir la venda, vuelve a limpiar, nos mira, nos pone la medicina si hay que poner, nos pone al sol si hay que sacarla al sol y vuelve y nos venda. Y en ese proceso en que el Señor nos venda a los quebrantados de corazón, uno comienza a apreciar. Usted sabe, a veces cuando aprecia uno más la obra de Dios en la vida de uno, cuando es por un proceso y no es automático. A veces cuando es instantáneo, cuando les decía, he conocido personas que Dios ha sanado. Por ejemplo, hemos conocido personas que han sanado de tumores en el cerebro y que lo ha sanado así. Y esa persona ha visto la sanidad de Dios, ha ido al médico y el médico se queda y dice, wow, ¿y qué pasó aquí?
Y esa misma persona que sabe que Dios la sanó, que Dios hizo un milagro, regresa a la iglesia 2 veces más y después nunca más las ves. Y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Como la historia de los 10 leprosos. El Señor sanó a 10 leprosos automáticamente y dice que solo uno regresó a darle las gracias. Los demás, a veces tenemos un sentido que es muy de esta generación, de bueno, yo me lo merezco. Bueno, Él es Dios, a Él le tocaba hacerlo. O Dios me conoce, Dios sabe que cuando yo tenga un problema yo voy a volver. Exactamente. Pero no, es como que no entendemos la magnitud de la obra de Dios. Pero cuando Dios se toma el trabajo de vendar nuestros quebrantos, de vendar nuestras heridas y hacerlo poco a poco, Él va trabajando en uno y uno comienza a apreciar, porque uno comienza a apreciar el cambio que se está operando internamente. Y uno comienza a darse cuenta, oye, no se ve tan feo, ya no me pica. Vi a la persona que antes, que me ocasionó este problema y yo antes no la podía ver porque si yo la veía, yo sé que yo me la iba encima con piedras, palos, patadas, puño. Pero ahora va el proceso del vendaje y el proceso de la restauración y de la sanidad. Y uno no se da cuenta, de repente tienes a la persona enfrente y lo que quieres es bendecirla. Y tú dices, ¿esto cómo pasó? Porque el Señor vino a vendar a los quebrantados de corazón. Y creo que todos nosotros podemos decir que en algún momento de nuestra historia hemos llegado al Señor con corazones quebrantados, con historias rotas, con relaciones dañadas, con autoestima que no tiene ni un poquito de valor propio. Mujeres que permiten que los hombres las maltraten. ¡Ojo! ¡Ojo! El Señor vino a vendar a los quebrantados de corazón. Hombres y mujeres, si tú permites que alguien te maltrate y casi que le das las gracias por maltratarte, alto. El Señor vino a traer buenas nuevas a los afligidos y vino a vendar a los quebrantados de corazón. Vino a restaurar lo que estaba herido, lo que estaba dañado, lo que se había roto. De tal manera que ahora Él no te ve a ti como una persona que merece el maltrato de los demás. Él te ve a ti como un hijo o como una hija de Dios, miembro de la familia de Dios, coheredero con Cristo, llamado o llamada para el real sacerdocio, para servir a Dios, para vivir para Dios, para ministrar a otros en aquello que Dios ha sanado en tu vida. Y cuando hablo de maltrato no me refiero solamente a golpes, estoy hablando de control, de que hay personas, hombres o mujeres, que convierten a su pareja en su Dios. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Te necesito a ti, sin ti no puedo vivir. Eres mi aire. Entonces, como hay la poesía romántica te lleva a esas cosas, ¿no? Sin ti yo no vivo. Sí. Eres tú el sentido de mi existir. Y cuando eso es bastante común encontrarlo fuera de Dios, pero cuando estamos en Cristo, Él vino para vendar esos quebrantos, Él vino para restaurar nuestro entendimiento de quiénes somos. Y Él vino para que entendamos que solo Él es nuestro Dios y que solo Él es quien tiene control sobre nuestras vidas. Así es que si usted está metida en una relación en donde usted permite que lo abusen, que lo maltraten, que lo insulten, que le digan, que lo coarten, que usted tiene que hacer un alto y decir, momentito, Señor, enséñame. Yo no estoy diciendo que vaya a pelear a su casa, no pongan palabras en mi boca. Yo no le estoy diciendo corra a separarse o corra a divorciarse. Yo estoy diciendo póngase en orden con el Señor, porque la obra de Jesús es completa en la vida
Y esa obra incluye vendar el quebranto, poner la venda y restaurar. Y llega un momento en cuando ya Él quitó esa venda ya total y uno hace así, y dice, wow, pero ni cicatriz me quedó, porque la obra que hace el Señor es completa, no se queda a la mitad. Él vino a vendar a los quebrantados de corazón. Tercero, a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Es aquí donde en estas frases, de donde se agarran estas personas que yo les decía que se meten en el rollo de lo cultural y de lo social y que dicen la iglesia debe estar haciendo trabajo social. Y la iglesia debe estar viendo cómo todos los procesos legales, los prisioneros, peleando por la amnistía, peleando por los derechos humanos, peleando. Ya hay muchas organizaciones maravillosas en el mundo que se dedican a esto. Ya hay muchos profesionales de la salud de todo tipo, profesionales de la salud mental, profesionales que se dedican, instituciones que se dedican a la parte social. El énfasis de la obra de Jesús no es hacer trabajo social. Él no vino a hacer trabajo social. Él vino a hacer trabajo espiritual en nuestras vidas. Porque lo que nosotros, si pudiéramos entender que si lo espiritual, la relación con Dios está bien en un miembro, en uno de la familia, uno de la familia, no ponga como excusa, es que solamente yo, y por eso es que ya no, en la casa no funciona, porque solamente yo. Uno de la familia. Pablo escribió a los Corintios, por causa, no te separes o no dejes a tu marido que no quiere saber nada del Señor. Si consiente vivir con él, quédate con él. Porque en ti o por tu causa será santificada tu familia. Dios guarda a tu familia por causa tuya. Dios la bendice por causa tuya. Pero ellos tienen que llegar individualmente a rendirse delante de Dios porque la salvación es individual. No es colectiva, no es familiar. Pero si entendemos que con que haya uno en la familia que esté firme en su libertad, que sea libre. Pablo a los Gálatas escribió, nosotros recordemos que a libertad nos ha llamado el Señor. Y nos llamó a ser libres. Fíjense, parece como un enredo, pero no, es bien específico. Es una figura literaria. Cuando él dice nos hizo libres para que vivamos en libertad. Quiere decir, nos hizo libres para que no volvamos a la esclavitud, para que no volvamos a la cautividad. Y la familia, tu familia, si las familias estuvieran restauradas para Dios, ¿usted cree que si las familias buscan a Dios y son restauradas para Dios, no haríamos un impacto social importante en la comunidad donde vivimos, en la escuela donde estudian nuestros hijos, en el lugar donde nosotros trabajamos? Porque dice Isaías capítulo 60, el capítulo anterior, dice el profeta escribe, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. Levántate, resplandece. Si nosotros somos libres y espiritualmente estamos en el Señor, nuestra libertad va a levantarse y va a brillar en donde nosotros estamos. No es al revés. Entonces, Erika, me estás diciendo que no debo hacer trabajo social, obra social o preocuparme. No. Pero ese no es el objetivo primario de la iglesia. El objetivo primario de la iglesia es predicar las buenas nuevas del Evangelio. Porque cuando uno tiene a Cristo en el corazón, comienza a cambiar. Entonces, más bien el cuestionamiento para nosotros es, ¿soy libre? ¿Soy libre? No libre para pecar. No libre para seguir pecando. El Señor no, es que el Señor me perdonó el pecado de la fornicación. Estoy libre de ese pecado. Así que si ahora fornico es nuevo. ¿What? Que ya el Señor me perdonó, que yo antes robaba. Pero eso era antes. Ya el Señor me perdonó.
O sea que si yo ahora robo, es un pecado nuevo del que el Señor me va a perdonar. ¿What? Dice la palabra del Señor que Él no nos perdonó, no nos liberó para que nosotros vivamos en el pecado, sino que nos liberó para que nosotros vivamos en la luz y para que nosotros reflejemos al mundo la santidad de Dios. Y que por ese testimonio nuestro la gente también quiera escuchar de la liberación que viene por medio de Jesucristo. No podemos ser una iglesia amoldada a la manera de pensar del mundo. Cuando digo mundo me refiero a la gente sin Dios, a la sociedad sin Dios. No podemos nosotros ajustarnos de tal modo, vamos a abrazar sus causas, vamos a hacer lo que a ellos les gusta, vamos a aceptarlos como ellos son, vamos a decir también nosotros amor es amor, whatever it sea, y vamos porque el mundo necesita una iglesia que predique el amor. No, no y no. Y no, la iglesia no está para amoldarse a los principios y a la cultura y al pecado. La iglesia está para brillar en la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vino a dar libertad a los cautivos. Y nosotros decimos, pero Erika, es que esa gente no está cautiva. Sí, claro. Todo el que está sin Dios está cautivo del pecado. No importa qué pecado sea, es esclavo del pecado. Porque solamente se puede servir a dos señores, dice la palabra. O a Dios o al diablo. Y el que está en Dios no puede compartir, convivir, conciliar, congeniar con los principios de un mundo sin Dios. Dice, ay, bueno, vámonos a vivir a una cueva donde no seamos contaminados. ¡No! Hay que ser cristianos aquí, en el hoy y en el ahora. Nosotros no vamos por ahí condenando gente. Por eso Jesús citó el texto en Lucas y él dijo, vino a libertad a proclamar el año favorable, a dar buenas nuevas. Porque la iglesia está llamada a donde está, dar las buenas nuevas. ¿Dónde fue el primer lugar donde Jesús declaró las buenas nuevas? En Nazaret, donde Él había crecido. Nos toca en el lugar donde estamos proclamar las buenas nuevas, pero tenemos que entender lo que esas buenas nuevas significan para mí. Voy terminando. 4, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Qué es el año favorable del Señor? Aquí hacía alusión a una ley que existía en Levítico, que es la ley del jubileo. La ley del jubileo, cada 50 años, se pasaban 49 años sembrando la tierra, viendo el asunto de la gente que le debía, los que eran los siervos, eran 49 años. Pero en el año 50, por eso la palabra jubileo, en el año 50, tenían que reunirse el pueblo y era un año de fiesta y de libertad. Era un año favorable. ¿Qué significaba? Los esclavos quedaban en libertad, a los siervos se les condonaba la deuda, la tierra tenía que descansar del proceso de siembra por un año. Era un año de fiesta, de recuperación, en el que Dios permitía que todo lo bueno de su creación y de su favor. Por eso se habla del favor. Favor es lo mismo que la gracia de Dios. Proclamar el año favorable del Señor. ¿Usted sabe cuándo comenzó el año favorable? A partir de Jesucristo. Cuando Jesús murió, venció la muerte, venció el pecado, resucitó al tercer día y ascendió al cielo, comenzó a contar el año favorable del Señor. No pensemos que es el año en 365 días. A veces nosotros caemos en estas cosas y pensamos, y decimos 2023, el año de la abundancia. Y andamos así. Y proclamamos, es que este es el año de la abundancia. Y tengo menos plata.
Pero me paro, y este es el año de la abundancia, y se quemó tal cosa, y este es el año de la abundancia, y se me inundó la terraza, y este es el año de la abundancia, y me quedé sin trabajo, y uno dice, ¿cómo así? Porque acá nosotros aprendemos cosas que otros dicen y aprendemos y repetimos. Hay que tener cuidado con lo que uno aprende y lo que uno repite, hay que ir a la palabra. Cuando habla del año favorable del Señor, no está hablando de un año de 365 días. Está hablando de una temporada, de una época, de una etapa de vida en la humanidad que comienza a manifestarse la noticia de salvación por la obra de Jesús. Y que ese día favorable va a cumplirse o va a terminar en el día de venganza de nuestro Dios, que es el día del juicio, la segunda venida. Fíjense que ya ese año favorable ya ha durado más de 2000 años. Entonces, usted no piense que si usted declara el año 2023 es el año de la abundancia y se le terminó el 2023, no piense, ay, el Señor no me va a dar nada porque eso era el 23. No diga que el 22 es el año de la fidelidad de Dios. El año de la fidelidad de Dios. Dice la palabra de Dios que la fidelidad de Dios es para siempre. El año de tal cosa, el año de tal cosa. Y hay personas que de verdad piensan que este es el año en que Dios, y cuando no pasa, ¿a quién usted cree que culpan? A Dios, que los seres humanos somos así. Es que Dios no me contestó, es que Dios no me dio abundancia, es que Dios no sé qué, es que Dios... Porque no entendemos la palabra, no la interpretamos correctamente. El año favorable del Señor se refiere a la obra de Jesucristo, que por gracia vino a darnos bendición. Cuando nosotros leemos, bendeciré al Señor, ¿cuándo? En todo tiempo. No dice, bendeciré al Señor el día de mi cumpleaños. No dice, bendeciré al Señor el día que me gane la lotería. Bendeciré al Señor los domingos en la mañana cuando estoy en la iglesia. Dice, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuántas veces de tu boca sale alabanza para Dios? Pastora, los domingos cuando canta Dani. A veces cuando yo pongo alabanzas ahí en la casa, entonces, alabanza a Dios no es solamente cantar. Tu boca proclama alabanza. Cada vez que tú expresas tu gratitud, tu maravilla, cada vez que por donde quieras que estés, Señor, qué maravilloso eres. Señor, qué bueno eres. Señor, no me salió el trabajo que estaba esperando, pero gracias. Señor, gracias por estas vacaciones que pude salir. Gracias por tal situación. Gracias porque aunque estoy enfermo, estoy enferma, tú has provisto los medios, los doctores, las situaciones para que yo pueda ser atendido o atendida. Gracias, Señor, mi alma te alaba, mi boca te bendice en todo tiempo, continuamente. Porque la bendición de Dios no está circunscrita a tu circunstancia. Dios no está limitado por tu crisis. Dios no está limitado por tu enfermedad. El favor de Dios es continuo para los suyos. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La misericordia de ayer no fue la misma que la de hoy. Y la de hoy no es la misma que la de mañana. Mañana te vas a levantar y la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia? Su favor, su gracia, su amor, su bondad, su cuidado estará nuevecita para ti. Estará disponible para ti. Yo me acuerdo que mi mamá, todavía, mi mamá nunca le gustó comer comida del día recalentada. ¡Qué problema! Y a mi papá le gustaba mucho comer sobrinas. Él decía, hoy es día de sobrinas. ¿Qué quiere decir? Todas las sobras que hay. Vamos a cocinar sobrinas. Todo lo que hay de sobra en la refri, a calentar y a comer. No. Mi mamá tenía que darle comida fresca. Entonces, cuando en el Señor, a veces yo pienso que soy un poco o que somos un poco como mi papá. Pensamos en las sobrinas.
en que si Dios todavía tiene algo para mí. A veces me descubro orando, Señor, si aún te acuerdas de mí. Me dan ganas de agarrar un martillo. A veces se nos olvida y pensamos que Dios está muy ocupado en otras cosas, o que yo le fallé al Señor, o que ya no es posible. Decimos, Señor, aunque sea de eso que quedó, de tu misericordia, si te quedó un poquito de ayer para que me cuides hoy. No. Comida fresca cada día. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tú estás viviendo el año favorable del Señor para tu vida. El año favorable del Señor para tu familia. 2023, 2023, 2024, 2025, 2026. Mientras el Señor no te llame a su presencia o el Señor no venga, mientras estés aquí, tú estás viviendo el año favorable del Señor para tu vida. Hay que vivirlo así. Y por eso es que nuestra actitud tiene que ser consona, tiene que ser coherente. Nosotros no podemos andar por la vida como un personaje de telenovela que vive de un drama a otro. ¿Y cómo estás aquí? ¿Y cómo va todo? Bueno, la verdad. Ya ni sé qué decirle. Dice, bueno, un momentito. ¿Has conocido al Señor? ¿Sabes que Él vino por la unción del Padre a librarte de tu aflicción, de tu pecado, a vendar tus heridas, a vendar los quebrantos de tu corazón? ¿Sabes que Él vino a que vivas en libertad? ¿Y sabes que Él vino a tener favor para contigo? Nosotros entendemos que la vida en el Señor ha de ser entonces nada me duele, todo me va bien. Entendemos el nada me falta es exactamente eso, que nada me falta de lo que yo quiero. Porque el asunto no es que nada me falta, sino de lo que yo quiero. Señor, nada me falta, no me falta el jamón serrano, el salmón, los yogures, la leche, la entraña, nada me falta. Y a veces abrimos la refrigeradora o la despensa y decimos, en esta casa no hay nada de comer. Ahí está la fruta, ahí está la leche, está un juguito, hay comida del día de ayer, pero decimos, no hay nada. Tiene que ver con la actitud. Vivir el año favorable del Señor tiene que ver con el conocimiento de la obra completa y perfecta del Señor, que pueda decir, y aunque no tenga, sé vivir, dice Pablo, he aprendido a vivir no importa cuál sea mi situación. Si hay abundancia, vivo en la abundancia. Y si hay escasez, vivo en la escasez. En todo he aprendido a darle gracias a Dios, porque sé que en lo mucho o en lo poco, Dios cuida de mí. Actitud, reconocimiento. Yo creo que a veces nosotros le faltamos el respeto al Señor. Cuando en lugar de ser agradecidos por todo lo que Él nos ha dado, nosotros seguimos con la misma actitud de derrota, de ausencia, de vacío, de no entiendo, de cuestionar. No hemos entonces, la pregunta es, ¿he entendido? ¿Realmente estoy entendiendo la obra de Jesús en mi vida? ¿O es que yo quiero que la obra de Jesús sea la obra de Erika y que Dios la apruebe? Porque a veces el problema es ese. Es que yo tengo este plan, quiero así, 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 así. Para mí lo óptimo, lo maravilloso sería esto. Y luego, entonces, Señor, apruébame esto y entonces yo voy a creer que tú estás conmigo. Usted no sabe cuánto, nadie aquí ha pasado por eso, solo la pastora Erika, nadie más. 5, para consolar a todos los que lloran. Para conceder a los que lloran en Sion. Fíjense, para consolarlos a los que lloran, pero además de consolarlos, Él nos presenta los resultados de esa obra de Jesús. ¿Para qué lo quiere hacer? Entonces dice,
para que se les dé diadema en vez de ceniza. ¿A qué se refiere? A que la gente en pérdida, en catástrofe, en desgracia, una de las maneras de demostrar la tristeza la demostraban. Se ponían ropas áridas y agarraban ceniza, quemada ceniza, y se la ponían en la cabeza. Como ustedes pueden leer en Job, por ejemplo. Entonces, cuando la gente los miraba, decía, este está triste, este está afligido. Ese es el equivalente al que yo le decía que nosotros andamos así. Pero él dice, él los consuela para que se les dé diadema. En la Biblia, la diadema, en griego Estefanos, que aparece en Apocalipsis, habla de esa corona pequeña, una corona que implica victoria. Está diciendo, en vez de sentirse de que vivan en pérdida y como perdedores, el Señor los consuela para que vivan como gente victoriosa. Dice Romanos, Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Él dice aceite de alegría en vez de luto. Había el concepto del óleo de luto, aceite de luto. Había el concepto del aceite de alegría. ¿Qué quiere decir? Que cuando la gente estaba de luto, tenía ceniza, se vestía con ropa áspera, aún se sentaban en una esquina a llorar. O sea, todo el que pasaba por ahí sabía, este man está sufriendo. Todo el que pasaba por ahí lo sabía, porque lo reflejaba. Y dice que el Señor vino para que tengamos aceite de alegría. El Señor no te ha llamado a vivir en tristeza. No importa tu condición, tu situación. Nos ha llamado a vivir en alegría, a ser felices, porque Él está con nosotros. Dice aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Dice un proverbio que una cosa más terrible es convivir con una persona que tiene un ánimo abatido o angustiado. ¿Le ha tocado? ¿Ha sido usted una persona con ánimo angustiado? ¿Le ha tocado vivir con personas con ánimo abatido, espíritu abatido, ánimo angustiado, un estado de ánimo depresivo, de tristeza? Nada le parece bien, todo le parece que se va a dañar. Y si hay algo bueno, dice, bueno, ojalá que dure. Y uno se queda, es que, ¿qué más le digo? ¿Qué más le digo? Oye, ¿estás contenta porque mira que pasó tal cosa? Sí, pero el Señor vino para que nosotros fuéramos revestidos con la capacidad de alabarlo y no con la capacidad de vivir con un espíritu abatido o angustiado. Hay personas que aún les está yendo bien, que les va bien aún en sus negocios, por decir algo, o en el trabajo. Y hasta les dan aumento de salario y tú dices, oye, supe que te aumentaron o que te va bien el negocio. Ay, sí, pero con esta crisis mundial yo no sé cuánto va a durar esto, porque están amenazando que van a ir. Y yo digo, Señor, nosotros tenemos, algunos saben, ¿no? Tenemos, esto lo he contado algunas veces, yo no sé si somos la única familia, Guillermo y yo, que tenemos 2 años cambiando el techo de la casa. Para aquellos pensaban que ya se había terminado el trabajo del techo, tenemos 2 años cambiando el techo, arreglando el techo. Y estuvo parado el trabajo por mucho tiempo porque yo a veces sigo el mismo patrón equivocado. Digo, voy a ahorrar hasta que lo tenga todo. Entonces voy a terminar lo que falta. Y un día me quedo así y veía que no hay manera de terminar, no hay manera, hay que pintar la casa. Le digo a Guillermo, ¿sabes qué, Guillermo? Vamos a ir haciendo el pedacito. Con lo que hay, el pedacito. Con lo que hay, el pedacito. Y nos vamos a contentar con el pedacito. Y así comenzamos a poner el pedacito. Y salíamos,
oye, y me llamaba Guillermo, mira cómo quedó. Ay, pusimos el cielo raso de la terraza. Ay, qué bonito. Después falta el del garaje. Ay, qué bonito. Y falta todo lo de los lados, la casa pintar. O sea, falta un montón de cosas. Pero ya yo no veo, hemos aprendido a no ver el pedazo que falta, lo mucho que falta, la pintura de la casa, lo que nosotros decimos, mira qué alegría, mira qué bonito se ve lo que ya hemos logrado. Aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido. Agradece al Señor por lo que ya tienes y no te quejes por lo que te hace falta. Agradece a Dios lo que Él ha hecho en tu vida y no vivas con temor de lo que pueda pasar mañana, porque Él se encargará también de ti mañana. Y después me darán un diploma de récord Guinness. El techo que más se demoraron en hacer y lo voy a poner en la cerca de la casa para que se vea el tiempo que demoramos poniendo el techo. Por último, dice, para que sean llamados robles de justicia. Y aquí la justicia tiene que ver con nuestro comportamiento con los demás, nuestra ética de vida. Plantío del Señor para que Él sea glorificado. ¿Hacia dónde va la obra de Jesús? Comienza con Él siendo ungido para traer libertad, para traer sanidad, para traer favor, para enseñarnos a vivir en justicia, para traernos alegría en vez de tristeza, para ayudarnos a caminar sobre las promesas de Él y no sobre nuestros planes. Pero así comienza, ¿cómo termina? Con Él siendo glorificado. Todo lo que te pase, todo lo que vivas, todo lo que logremos alcanzar en nuestra vida, todo debe ser para la gloria de Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Yo quiero invitarte en esta hora, que oremos juntos, que podamos decirle al Señor, Señor, yo necesito entender esta obra tuya en mi vida. Si has vivido o estás viviendo en aflicción, si tienes un corazón quebrantado que necesita ser vendado, si te has acostumbrado a vivir con un ánimo abatido, dile, Señor, yo quiero que se cumpla el año favorable, la buena noticia de manera completa en mi vida. Que yo pueda entender espiritualmente mi necesidad de ti y entender tu obra, lo que tú haces, lo que viniste a hacer. Señor, te pedimos en esta hora, ya en este mediodía, Señor, de domingo, en el que vemos una semana más que se va. Señor, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú nos ayudes. Aquellos, Señor, que están afligidos, que necesitan que sus corazones quebrantados sean vendados. Aquellos que aún no viven en la libertad, que aún son cautivos del pecado, de la insatisfacción. Aquellos que no pueden ver tu gracia porque están concentrados en el lamento y en la queja. Aquellos que no pueden decir, soy feliz con lo que tengo y con lo que me hace falta, soy feliz porque tú todo lo llenas. Señor, que en esta hora nosotros podamos decirte, llena todo mi ser, todo. Que yo pueda entender que no me falta nada, que te tengo a ti. Si tú no tienes una relación personal con Jesucristo, no te conformes con tener una asociación temporal con Él de vez en cuando. Ni lo veas como aquel que está para solucionarme, pero que no hay una relación con Él. Hoy es el día de decirle, Señor, te entrego mi vida y quiero que tú me salves y quiero realmente poder vivir, que esta vida sea una realidad para mí. Sí, Señor. Ponte de pie y canta al Señor.
presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, Señor, crece tú en mi vida. Que yo mengüe, pero que tú crezcas. Que se disminuya mi yo, mi orgullo, mi propia opinión, mi autosatisfacción, mis planes, mi voluntad. Que seas tú creciendo en mi vida, formando mi carácter, sanando mis heridas, enseñándome a vivir el año favorable, la gracia de Dios en mi vida, en mi familia. Ora al Señor por tu familia. Dile, Señor, alcanza mi familia, bendice a mi familia, aquellos que no te conocen, aquellos que necesitan de ti, aquellos que están enfermos, aquellos que están postrados en una cama, aquellos que hoy están distanciados de la familia, aquellos que están lejos de sus familiares. Señor, oramos también por las familias en medio de un mundo que no entiende la obra de Jesús. Que nosotros podamos entenderla, que nosotros podamos, Señor, vivir para ti y en ti. Quebranta mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Dile, amén, sí, Señor. Sí, Señor, crece tú en mí. Crece tú en mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Pueden sentarse, vamos a levantar la ofrenda y vamos a tener la bendición.